¿Qué tal, Emiliano? Bueno, acá estaba viendo lo que me pasaste, súper interesante. Bueno, lo que yo te comentaba, entiendo tu lógica y lo que te quería mostrar es una especie como de follow-up a esto que vos venís haciendo de la cuestión de los estados, porque acá lo que veo en tu programa, lo que termina sucediendo es que lo que se genera es un gran if o switch donde vas intercalando los estados. Entonces, eso tiene dos inconvenientes. El primero es que te queda todo metido en un mismo lugar, en una misma clase, por lo tanto, todo lo que cada uno de tus estados tiene que hacer termina siendo eh, puesto en ese mismo switch, lo cual no está mal porque podrías hacer una función y que se llame en cada uno de esos estados, pero mm, existen algo que yo aprendí trabajando, los patrones de diseño. Los patrones de diseño son una lista de formas o de recetas. Hace como 15 años atrás se juntaron cuatro tipos, cuatro genios, y dijeron que escribieron un libro en el cual proponen que cualquier cosa que se pueda programar puede de alguna u otra manera recaer en alguno de estos patrones. O sea que todo lo que es programable se puede programar de alguna de estas formas, y la idea de los patrones es estandarizar la manera de escribir código a la vez de que la forma de resolver ese problema sea la más eficiente. Entonces, uno de los patrones que para mí me ha servido y es de lo más útil que aprendí trabajando es el patrón de estados, el patrón de diseño de estados, que justamente lo que hace es una implementación más sintética de esto que vos estás proponiendo ya más allá de la herramienta, sino cómo es que se determina ese, o cómo se escriben esos patrones de estados. Yo ya armé un ejemplo acá para mostrarte. Eh, entonces, la idea detrás del patrón de estados es que hay una clase que es el estado en sí, o sea que los estados pasan a ser objetos, ¿sí? Esa sería como la principal diferencia. Entonces, al tener el estado implementado en un objeto, eso te permite que cada objeto, o sea, cada estado sea intercambiable, no importa la situación, porque cada objeto se encarga de administrar su propio funcionamiento, a la vez que hay un administrador o un manager que es el que se encarga de hacer el intercambio de estado, lo cual sería lo que comúnmente se conoce como la máquina de estados en sí. Entonces te muestro el código y cualquier cosa, la referencia es esta página de SouthMarking, que están explicados todos los patrones. Acá está, en este diagrama te explica la estructura del patrón. O sea, vos tenés un contexto que en nuestro caso va a estar implementado de una forma particular, haciendo que ese contexto sea también una clase, porque en Processing esta estructura así como está es difícil de implementar fácilmente. O sea, no por cómo está escrito Processing, pero se podría. Entonces tenés un contexto que sería la máquina de estados en sí, que es la que se encarga de mantener todos los estados. Tenés una clase de base, que es el estado, que implementa métodos abstractos, o sea, métodos que no tienen funcionalidad, pero que son los métodos sobre los cuales el contexto tiene que operar. Y después tenés clases que heredan de ese contexto, que son cada uno de los estados que vos necesitas en tu aplicación. Como el estado, cada uno de los estados hereda de esa clase principal, el chiste está en que en el contexto, cuando un estado se intercambia por el otro, lo que sucede es que parece que el objeto cambia su funcionalidad, pero no cambió el tipo del objeto. Entonces, una misma funcionalidad puede estar delegada en diferentes objetos para hacer diferentes cosas. El caso concreto es este. Yo tengo un manejador de estados, ¿sí? Un state manager, que lo único que hace es llevar en una propiedad, en una variable, cuál es el estado actual de la aplicación. Y además tiene un método que podría no estar, que es para cambiar el estado, o sea, cambiar el estado por otro.
Después tengo una clase que es el estado en sí mismo, ¿sí? Que el estado, y esto es importante, el estado va a tener una referencia a ese manager sobre el cual va a estar trabajando, a ese contexto. Y cuando lo inicializo el estado le tengo que pasar ese dato, porque el estado tiene que saber quién es el que lo está usando. Y después una serie de métodos que pueden ser los que uno necesite para cada una de las aplicaciones particulares, pero que no hacen nada, o sea, solamente son las definiciones de los métodos. Yo en este caso tengo un método enter, un método exit y un método run, que es el que voy a ejecutar en el draw de processing. Entonces, yo tengo mi manejador de estados y ahora voy a crear dos estados que se llaman estado A y estado B. Fíjate que estado A y estado B son de tipo estado, pero en realidad son clases particulares que extienden de ese estado. Esto es lo que te permite intercambiarlos, ¿sí? Porque al extender, al heredar de la clase estado, cualquier estado es intercambiable con otro. Entonces, en la clase A o en la clase estado A, yo lo que hago es implementar los métodos definidos en el objeto, o mejor dicho, en la clase estado, pero con su propia funcionalidad. O sea, el estado A va a ser una cosa y el estado B va a ser otra cosa. Yo utilizo los métodos enter y exit porque está bueno que cuando vos intercambiás un estado por otro, si ese estado tiene que solucionar algo, como decirte, no sé, guardar un archivo o cambiar alguna propiedad o hacer algo, está bueno tenerlos disponibles porque sabes que podés hacer algo cuando el estado está entrando y podés hacer algo cuando el estado se va. Fíjate que en este caso lo único que cambia entre el estado A y el estado B es el color con el que van a pintar el fondo en el método run. Entonces, creo el manejador de estados, creo un estado A al cual le paso ese manejador, creo un estado B al cual le paso ese manejador, y esto es importante, le digo al manager, o sea, a la máquina de estado, en qué estado quiero iniciar. Entonces después simplemente, fíjate que ahora en el draw, lo único que me queda es ejecutar el método run del estado actual que está manejando el administrador, el manager, la máquina de estado. Y luego, en, en esta función keypress lo que hago es justamente implementar la lógica de ese cambio de estado, porque esto puede ser cualquier cosa. Vos en tu programa usabas TUI o usabas, no me acuerdo, bueno, las teclas o cualquier otra situación. Es muy simple definir una situación en la cual vos querés que un estado, por ejemplo, entre. Entonces fíjate que sencillamente para yo cambiar de estado, lo único que tengo que hacer es decirle al estado entra. ¿Por qué? Porque el estado sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que entrar. Si yo me fijo, por ejemplo, el estado A, cuando le digo enter, primero se pregunta si el estado actual soy yo mismo, porque no me voy a cambiar yo, no voy a cambiar un estado por ese mismo estado. Entonces, si el estado es el mismo, sigo de largo. Le dice que el estado actual que está funcionando ahora se detenga, llamando al método exit. Imprimo algo y luego lo que hago es cambiar el estado actual en la máquina de estados por el estado que soy yo mismo, o sea, en este caso el estado A. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjate que en el momento inicial tengo el estado A. Si yo aprieto la tecla A no pasa nada porque soy el mismo estado, pero si aprieto la tecla B me cambia el estado A. Me dice el estado A se fue, soy el estado B entrando. Entonces ahora si toco la A vuelvo al estado A o al estado B según me convenga. El chiste está en que la funcionalidad ahora queda relegada a una clase, con lo cual primero podés reutilizar este estado en cualquier otra situación. Toda la lógica de operación de ese estado te queda contenida en una clase, entonces cuando tenés un problema es muy fácil de buguear para poder saber qué es lo que te está fallando. Otra cosa que tiene de bueno esto es que vos si logueás las entradas y las salidas de los estados, es muy fácil saber en dónde se te está rompiendo el código o dónde está fallando, dónde se te queda colgado o dónde hay algo que no resultó como esperabas. Así que te dejo este video, fíjate, estudialo si te resulta interesante.
Para mí lo más interesante es esto, que ahora el draw te quedó limpio. No hay más switch, no hay más if, no hay más código espagueti, que es algo que es bastante difícil y laborioso después de mantener. Cualquier cosa, revisa esta página que acá están todos los patrones explicados y es la mejor referencia que yo encontré hasta acá porque se los explican súper claro e incluso en algunos casos hay ejemplos en diferentes lenguajes. Así que cualquier cosa me consultas. Un abrazo.